Vamos a dar comienzo entonces a la clase 1 del módulo 4 que corresponde a hojas de cálculo, que en este caso no vamos a utilizar el Excel para ver su aplicación. Como habíamos dicho, íbamos a comenzar esta semana con la primera parte de Excel, ya que es un poco más específica, ¿cierto? Un poco más larga y requiere mayor atención. Entonces, ¿qué es el Excel? ¿O qué son las hojas de cálculo? Son un software que permite trabajar con datos de manera ordenada en una matriz. Esta matriz se compone de columnas y filas. Entonces, voy a dar clic derecho, nuevo, hoja de cálculo de Microsoft Excel. Voy a abrirla. Acá tenemos el famoso Excel o una hoja de cálculo. Esto aplica tanto para las hojas de cálculo de Google como el Excel, propiamente tal, ¿ya? Entonces, ¿qué es una matriz? Esto es una matriz, esta grilla, esta malla, estos cuadritos que ustedes ven todos juntos se conoce como una matriz. ¿De qué se componen las matrices? De columnas, que se identifican con estas letras, ¿ya? Y las filas que se identifican con el número. Entonces, el cruce entre una columna y un número me da una coordenada. Por ejemplo, en este caso, el E5 me da esta coordenada E5. Esto se conoce como celda, ¿ya? El cruce entre una columna y una fila es la coordenada de la celda, el nombre de la celda. ¿Sí? Podemos visualizar acá arriba los nombres: F7, C4, B11, I13, K6, H5, E5, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la manera de trabajar con el Excel, a diferencia del PowerPoint y a diferencia del Word, que son un documento plano donde yo voy agregando los datos o la información. Acá yo lo tengo que ir agregando por celda. Entonces, ¿cuál es el principal elemento del Excel o de las hojas de cálculo? Son las fórmulas. Las fórmulas, para generar una fórmula matemática, una fórmula de datos, yo tengo que utilizar un carácter especial. Voy a insertar un cuadro de texto para ir haciendo anotaciones. Entonces tenemos fórmulas. Para crear una fórmula debemos usar el signo igual. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, 9 más 5, para que me dé 14, si yo lo escribo así nomás no va a hacer nada. Yo tengo que poner igual 9 más 5, y de esta manera se genera la fórmula matemática que me hace el cálculo, en este caso la suma. ¿Cuáles son las operaciones que puedo hacer? En este caso hicimos una suma, podemos hacer restas, 15 menos 7, podemos hacer divisiones de números enteros o decimales, por ejemplo 4 dividido 9, 0,4, y multiplicaciones, 5 por 25 son 125. ¿Ya? ¿Dónde puedo visualizar la fórmula? La puedo visualizar acá arriba, en la barra de fórmulas, o presionar la tecla F2 en el teclado para editar la celda. También puedo dar clic derecho para ver más opciones de la celda, ¿ya? Pero basta con seleccionar la celda y en la barra de fórmulas poder editarla, o un doble clic para entrar a editar la fórmula. Eso es lo básico para poder trabajar con las fórmulas de Excel. Entonces, tenemos funciones, vamos a partir por las matemáticas, ¿cierto? Tenemos la función suma, la función promedio, la función máximo y mínimo. Vamos a hacer un ejemplo de notas. Vamos a tener el número, la nota, vamos a usar como ejemplo 6 notas. 5, 6.
Y vamos a tener un 5, un 3, un 7, un 6, un 5 y un 4. Esto que yo armé acá se conoce como una tabla o datos tabulados. ¿Por qué? Porque pongo un identificador que hacia abajo de manera ordenada voy ingresando los datos. Ingreso o escribo otra etiqueta y abajo los datos. Entonces, estos son datos. Un dato es cuando yo tengo algo escrito que está solo, que no tiene ningún sentido. Cuando yo mezclo dos datos, puedo entender cierta información. Por ejemplo, la nota número 3 es un 7. La nota 1 es un 5. La nota 6 es un 4. Pero si yo le digo 6, no quiere decir nada. La información siempre se genera cuando yo voy mezclando los datos. Ahora, ¿cómo puedo hacer que estos datos se vean mejor? Voy a seleccionar estas celdas con un clic sostenido, arrastro hacia abajo. En la pestaña Inicio, Grupo Fuente, tengo el botón de bordes. Y acá puedo, por ejemplo, si quiero dibujar los bordes internos de esto, utilizo el botón Todos los bordes para que me dibuje la grilla completa. Vuelvo a seleccionar la tabla, despliego el botón de bordes y le pongo borde exterior grueso. De esta manera configuro la tabla para que tenga un borde exterior grueso y los bordes internos dibujados también. Puedo ir pintando de varias celdas o de una celda. Listo. Entonces tenemos el número de la nota, el número, el orden hacia abajo y tenemos las notas. Lo que vamos a calcular ahora es el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Aquí les pregunto yo a ustedes. ¿Cómo calculan el promedio? ¿Cómo podríamos calcular ese promedio en tomar todas esas notas y sacarle el promedio? No hay fórmula llamada. Sí, hay fórmulas, pero ¿cómo lo harían ustedes lo normal, en la costumbre, en el día a día? ¿Cómo se hace? Sumar y dividir. Claro, yo lo sumo todo, ¿cierto? Sumo todas estas notas y las divido por la misma cantidad de notas, o sea, por 6. Entonces yo voy a iniciar la fórmula: 5 más 3 más 7 más 6 más 5 más 4. Todo esto dividido por 6. Pregunta, ¿esta fórmula estará bien o estará mal? ¿Qué creen ustedes? No tendría que ir como en paréntesis para que divida todo, porque no va a dividir el puro 4, creo. Exactamente. Acá aplican en la fórmula, en las hojas de cálculo, ¿ya? Aplican las mismas reglas que en matemáticas. 5 más 3 más 7 más 6 más 5 más 4. Si yo no le pongo paréntesis, no va a tener la prioridad, la suma. La primera prioridad la tiene la multiplicación y la división, y después la suma y la resta, a menos que yo le ponga un paréntesis. Entonces, ¿qué está haciendo esta fórmula? Va a sumar todos estos valores y la suma la va a dividir por 6. El promedio final, un 5. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio alguna de estas notas? Por ejemplo, este 5 va a ser un 7. Y el 4 va a ser un 1. El promedio se mantiene igual, no cambia. Esta fórmula en estricto rigor está bien, pero el problema que tiene es que no reconoce los valores que están acá. Para que tome los valores que están acá y vaya cambiando en función de lo que está escrito acá, nosotros vamos a trabajar con lo que se conoce como referencia a la celda. ¿Cómo hacemos la referencia a la celda? Referencia a la celda. Para tomar el valor dentro de una celda, debemos reemplazar el valor por el nombre
de la celda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el nombre de esta celda? C3. Claro, con la letra. Por ejemplo, yo le tengo que dar la coordenada completa. ¿Cuál celda es esta? La que está acá, la que estoy marcando. El C6. Perfecto, C6. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer la misma fórmula, igual, paréntesis, ¿cierto? Y voy a escribir la primera nota, el C5, la nota 5, ¿en qué celda está? Este 5 que está aquí. Está en C3. ¿Se fijan cómo lo marca, cómo lo selecciona? En azul, más la que está abajo, C4. Ahora, para no tener que estar escribiendo cada una de las celdas, yo también las puedo ir seleccionando. Le doy un clic para no tener que escribir el nombre, es más rápido. Cierro paréntesis y divido por 6. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fórmula? Dice, trae el valor de C3, que es un 5, y lo sumas, trae el valor de C4 y lo sumas, trae el valor de C5, lo sumas, y así va trayendo, va reemplazando el valor de cada uno. Realiza la suma de todos esos valores que trajiste y los divides por 6. ¿Qué pasa si este 1 ahora se convierte en un 5? Me cambia la nota. Si este 4 pasa a ser un 6, cambia la nota. Si este 7 se convierte en 1, cambia la nota. Entonces, para poder tener una tabla que funcione según los valores que yo tengo previamente escritos, para no tener que estar modificando cada vez la función, utilizo la referencia a la celda. ¿Ya? Escribo el nombre, lo puedo escribir a mano o le puedo dar un clic a la celda para ir agregando. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que repetir? ¿Con las otras operaciones se hace de igual manera? Con la resta, la multiplicación y la división, ¿cierto? A eso se Sí, refiere. con eso. Todas Sí. son iguales, sí, todas. Por ejemplo, si yo quisiera dividir el 7 con el 5, por inventar algo, marco ese, divido por 5. Me entrega el 1, 4. Igual, 6 multiplicado por 6, 36. ¿Ya? Las 4 operaciones básicas funcionan sin ningún problema con la referencia a la celda. Entonces, ya tenemos esta que es la... Ahora, este es el promedio que nosotros lo hicimos manual. Pero para no tener que trabajar, digamos, tanto o tener que inventar algo que ya existe, acá arriba tenemos la pestaña Inicio, Insertar, Diseño de página y la pestaña Fórmulas. Voy a borrar esta fórmula de acá. Nosotros tenemos la función promedio. Pestaña Fórmulas, Biblioteca de funciones, Despliego autosuma, y tengo la función de suma, la función de promedio, contar números, máximo y mínimo. Para usar una función, lo primero que yo tengo que hacer es marcar la celda donde yo quiero que quede la función. ¿Ya? Si yo marco acá, el promedio me va a aparecer acá. Entonces, cuidado con eso. Marco la celda, pestaña Fórmulas, despliego autosuma, promedio. Y de esta manera, ¿qué dice? Va a buscar los números más cercanos que pueda promediar. En este caso va a promediar eso. No me sirve que promedie el 9, porque no hay nada. Entonces yo le voy a entregar un nuevo rango. ¿Cómo le entrego el rango? Doy un clic y sin soltar, arrastro hacia abajo y selecciono el rango. ¿Cómo puedo identificar un rango? Porque dice promedio, me dice desde C3, 2 puntos, hasta C8. Entonces va a partir en la celda C3, 2 puntos, C8. De esa manera yo puedo identificar o seleccionar un rango cuando son 2 celdas separadas por 2 puntos. Entonces, el promedio está seleccionando desde C3 hasta C8, presiono Enter y me trae el promedio de igual manera. ¿Qué pasa si cambio algo que no sea ni C3 ni C8? Por ejemplo, este 1 pasa a ser un 6. Al estar dentro del rango, igual cambia el promedio.
Vamos a utilizar también, vamos a buscar la nota más alta, nota más baja, para usar las otras funciones. Tenemos, vamos a desplegar, ¿cierto? Marcamos la celda, pestaña fórmulas, desplegamos autosuma y tenemos max. La función max lo que hace es buscar en un rango de celdas el valor más alto, el más grande. En este caso me busca el número más cercano, que es el promedio. No me sirve. Tengo que decirle, busca en este rango de notas. Le doy enter y la nota más alta es un 7. ¿Qué pasa si este 7 se convierte en 4? Cambia el promedio y cambia la nota más alta, que es un 6. Lo mismo con la nota más baja. Marco la celda, pestaña fórmulas, despliego autosuma, min, le indico cuál es el rango de celdas que tiene que evaluar, presiono enter y me dice que la nota más baja es un 4. ¿Qué pasa si este 6 se convierte en 2? La nota más baja es un 2. ¿Ya? Entonces, veamos. Teníamos la función promedio, ¿cierto?, que sirve para obtener la media, la función max, que permite seleccionar el valor más alto, y la función min, que trae el valor más bajo. Vamos a pasar ahora a las funciones de texto. Hasta acá, ¿cómo van? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Algo que repetir? Ya, gracias, chicas. Entonces, voy a ir hacia abajo, voy a hacer acá en la línea 20, y vamos a utilizar las funciones de texto. Voy a escribir, por ejemplo, ya, ahí tengo un nombre, ¿cierto? Nombre, apellido paterno y apellido materno. Vamos a obtener el nombre completo. Mayús C, minus C y espacios, que son las fórmulas que vamos a ver ahora. Entonces, ¿hay alguna manera de obtener el nombre completo, Carlos Enrique Ortega, sin tener que reescribirlo? Porque en este caso es 1, ¿ya? No es mayor complejidad escribirlo a mano. Pero, ¿qué pasa si ustedes tuvieran, por ejemplo, en la clínica dental 200 pacientes, 400 pacientes? ¿Se van a poner a reescribir los nombres uno por uno? No. ¿Cómo lo hacen? Marcan la celda donde quieren que quede la fórmula, pestaña fórmulas, de texto, concatenar. Concatenar dice une varios elementos de texto en uno solo. Entonces, tenemos el primer texto, texto 1. Vamos a seleccionar el nombre Carlos, ¿cierto? Vamos a darle un clic a texto 2. Vamos a seleccionar el apellido Enríquez, texto 3 y el apellido materno Ortega. Acá abajo, aquí es donde tengo el puntero del mouse, me aparece la muestra de cómo va a quedar el texto. ¿Está bien o está mal ese texto? ¿Qué tiene de mal, Tania? Los espacios, ¿ya? Entonces, voy a cancelar la fórmula
y lo voy a hacer de nuevo. Marco la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, texto, concatenar, y ahora voy a hacerlo pero un poco diferente. El texto 1 va a tener el nombre. El texto 2, marco el texto 2, presiono la barra espaciadora en el teclado, me cambio al texto 3, marco el apellido paterno, me cambio al texto 4, presiono la barra espaciadora, me cambio al texto 5, presiono donde va el apellido materno. Y ahora sí me queda con los espacios. Le voy a aceptar y ahí está el nombre completo con los espacios. La fórmula mayúscula, ¿qué es lo que hace? Marco la celda, pestaña fórmulas, texto, mayúscula. Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Esta fórmula no tiene ninguna complejidad. Simplemente la selecciono y le digo qué texto quiero transformar completamente a mayúsculas. El nombre completo. Lo selecciono, me muestra cuál es el origen y cómo va a terminar el texto. Carlos Enríquez Ortega, todo en mayúscula. Ahí está. -C, lo mismo pero al revés. Marco la celda, texto, -C, le indico cuál es el texto que voy a convertir y lo transforma todo a minúscula. Ahora, la fórmula espacios tiene algo diferente. Por ejemplo, yo voy a escribir acá, bienvenido. Y le voy a poner varios espacios al final. La fórmula espacios, lo único que hace es quitar los espacios que están de más al final de una palabra. Marco la celda de texto, espacios, y me muestra. Voy a poner la lupa para que se vea bien. Esta palabra bienvenido parte donde están las comillas doble, escribe bienvenido y tiene harto espacio aquí y terminan las comillas. Mientras que la palabra de abajo, la resultante, comienza con las comillas, bienvenido, y termina inmediatamente en las comillas. Para lo único que sirve es para sacar los espacios al final de una palabra. Aceptar. No modifica la palabra, lo único que hizo fue cambiarle, entre comillas, el largo, le quitó todos los espacios. ¿Ya? Estas fórmulas no son difíciles. ¿Ya? Lo único que hay que tener es cierta consideración en concatenar cuando queremos mezclar nombres para dejarle los espacios correspondientes. Ya, esta parte, ¿se entendió? ¿Alguna consulta, duda? Profe, Dígame. es que estaba tratando de seguirlo por la hoja de cálculo del Google Drive, ¿Ya? pero no me aparece arriba donde dice fórmula. ¿Ya? ¿No dice fórmula en la pestaña que tiene arriba? ¿Ya? No aparece. Ya, lo que pasa es que en el Google Drive hay un poquito diferente el esquema. Ya, pero no estará como con otro nombre para buscarlo o no Sí, de está hecho, nomás, tendría mira, que... si, cuando tú trabajas en el Google Drive, por ejemplo, concatenar hojas de cálculo de Google. Esa es como la manera más rápida de hacerlo. No lo muestro acá porque con la videollamada se me pega el internet y no me cargan nunca las páginas. ¿Ves? Función concatenar se llama concatenate en las hojas de cálculo. Entonces, cuando tú quieres hacer algo que está en las hojas del Excel, lo puedes buscar tal cual. Si tú te sabes la fórmula, lo buscas con el mismo nombre en la hoja de cálculo de Google y te dice dónde encontrarlo. Vamos a ver si me carga.
concatenar. Hay varios ejemplos. Blanco. Ya, ahí sí. Ya, ahí está el ejemplo de cómo se utiliza. Google Docs, ¿cierto? Igual concatenate de esas palabras. Cuando yo no encuentro la fórmula, ¿cierto? Yo también, como les decía, las puedo escribir manualmente. Igual, concatenate. Y ahí le puedo dar los parámetros que quiero concatenar. Por ejemplo, acá vamos a escribir María Solís y quiero concatenarlo. Igual, concatenar la cadena 1, punto y coma, la cadena 2. Esa es una manera de hacerlo en el Google Drive. Y ahí me unió todo. Ahora, en la pestaña Insertar están las funciones. Ahí se me desconectó el Google Drive. Pero bueno, en la pestaña Insertar, ¿cierto? O la pueden escribir manualmente si se conocen el nombre, ¿ya? Eso es como lo más difícil, tener que buscar el equivalente del Excel en el Google Drive. Ya. Vamos a continuar entonces. Funciones de texto. Ya. La que vamos a ver ahora, vamos a ver dos cosas más, que son la función lógica sí y los formatos condicionales. Están por acá. Formatos condicionales. Entonces, la función lógica sí. ¿De qué se trata esta cosa? Vamos a ver. Estado. Un alumno, o ustedes mismos como estudiantes, ¿cuál es la condición del promedio para poder aprobar la asignatura? ¿Qué es lo que tendría que cumplir? ¿Qué es lo mínimo? Arriba de 4. Promedio de 4, ¿cierto? De 4 o más. Para aprobar, el promedio debe ser de 4 o más. Y para reprobar, le vamos a poner acá aprobado, reprobado, el promedio debe ser bajo 4. ¿Cierto? Lo vamos a tomar y lo vamos a mover acá, ahí. ¿Cómo puedo hacer esto yo? Una comparación de decir si es mayor, si es menor, si es igual, si es distinto. Lo puedo hacer con los operadores lógicos. Los operadores lógicos son mayor que, mejor dicho, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, el igual y
distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo los puedo utilizar en una, al igual que la suma, la resta, la multiplicación y la división, los puedo utilizar para hacer una operación lógica. Por ejemplo, igual, el 5 es igual al 7. Acá la única respuesta que puedo tener es verdadero o falso. Entonces, el 5 es mayor al, es igual al 7, perdón. ¿Son iguales o no? Sí, profe. El 5 es igual que el 7. No, No, falso. son diferentes. El 7 es mayor. Entonces te va a decir que es falso. El 10 es mayor que el 5 como número. Verdadero. El 4 es distinto del 8. Son números distintos, no son iguales. Verdadero. El 5 es menor que el 25. Verdadero. Entonces yo le hago una pregunta y el operador lógico me dice o es verdadero o es falso lo que me estás preguntando. Lo puedo hacer con números y lo puedo hacer con palabras. Cuando lo hago con palabras, la única operación que puedo hacer es igual o distinto, nada más. Y lo tengo que hacer entre comillas. Por ejemplo, la palabra hola es igual a la palabra hola. ¿Qué creen ustedes? ¿Son iguales o son distintas? Distinta. ¿Por qué? Porque una... No sé. Ya. Acá esto puede ser un poco engañoso. Son iguales, la única diferencia es que una es minúscula y la otra es mayúscula, pero para efectos de comparación son iguales, es verdadero, son iguales. Igual, hola es igual a chao. Ahora son distintas, no son la misma palabra. Entonces, con esta explicación que yo les di de los iguales, los mayores, los distintos, nosotros vamos a utilizar la función lógica así. Entonces, vamos a marcar donde queremos que quede la fórmula, pestaña fórmulas, lógicas, sí. ¿Y cómo dice esto? La prueba lógica. Según lo que habíamos conversado hace un rato, para estar aprobado, el alumno o el estudiante debe tener un promedio de 4 o más. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a comparar? El promedio. Vamos a utilizar la referencia a la celda, la C10. Marco la C10 y le pregunto, ¿lo que está en la celda C10 es mayor o igual a 4? Lo que está en la celda C10 es mayor o igual a 4. Si es verdadero, o sea que si este número es mayor que el 4, diga que está aprobado. De lo contrario, va a estar reprobado. Aceptar. Entonces, en este caso, estoy preguntando, ¿el 4,6 es mayor que el 4? Está aprobado. ¿Qué pasa si le cambio el promedio a un 3,8, por ejemplo? El 3,8 es mayor que el 4, falso, entonces está reprobado. Esta fórmula, ¿se entendió o la repito? Yo sé que puede variar un poco, por eso les pregunto a ustedes. Perfecto. La repetimos. Entonces, lo que habíamos dicho es que íbamos a hacer una comparación, ¿cierto? Una comparación lógica con respecto del promedio. Vamos a marcar la celda donde queremos que quede la fórmula. Pestañas lógicas, función sí. Y la prueba lógica. Nosotros queremos saber si el alumno está aprobado o reprobado en función de qué? De su promedio. Entonces le vamos a preguntar al promedio. ¿Cómo le preguntamos? Lo marcamos, le damos un clic en la prueba lógica. Lo voy a acercar para que se vea un poco mejor.
En la prueba lógica, le voy a decir, al promedio le doy un clic, ¿cierto? Clic al promedio y me dice, la celda C10 es mayor o igual a 4. ¿El 3,8 es mayor o igual que el 4? No. Entonces, cuando sea falso, como el promedio es menor a 4, tiene que decir reprobado. ¿Se fijan que aquí dice valor si es verdadero y valor si es falso? Si la respuesta es verdadera, me va a dar un mensaje, que en este caso es aprobado. Si el resultado es falso, me va a entregar otro mensaje, que es reprobado. O sea que en vez de decir verdadero y falso, yo le puedo personalizar el mensaje. Paso de curso, está bien, te fue mal, lo que yo quiera. Pero todo en función de si es verdadero o si es falso. Yo podría incluso preguntarlo al revés. Por ejemplo, prueba lógica. ¿El promedio es menor que 4? Sí, es menor que 4. Entonces va a estar reprobado. Y si no es menor que 4, va a estar aprobado. Es lo mismo, pero los doy vuelta a la pregunta. ¿Ya? Entonces, esta fórmula ustedes la pueden hacer como ustedes quieran o como le acomode más. La vamos a dejar como estaba al principio, para que no se confundan. Marcamos el promedio mayor o igual a 4, aprobado y reprobado. En este caso, el alumno estaría reprobado. ¿Mejor o quedaron igual? Mejor, profe. Ya. Gracias. Entonces, esto es la fórmula sí. ¿Ya? Yo puedo comparar lo que yo quiera con la función sí. Puedo comparar un texto, puedo comparar un número, puedo comparar una palabra, puedo comparar lo que yo quiera. Ahora, ¿cómo comparo palabras? Como lo habíamos hecho con comillas. Igual, por ejemplo, si hola, vamos a hacerlo con otro ejemplo para tenerlo acá. Vamos a hacer los cargos ahora. Cargo y el bono. Por ejemplo, si va a ser administrativo o ejecutivo. ¿Ya? Y vamos a poner unos cuantos para abajo. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si es ejecutivo tendrá un bono de 20.000 pesos. Si es administrativo, tendrá un bono de 35.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer con palabras? Hacer la comparación de palabras para la fórmula sí. Marco la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y digo, prueba lógica. Si esta celda que está acá es igual, comillas, comilla doble, administrativo, cierro comillas, si es verdadero, le tengo que dar el bono de 20.000. De lo contrario, el bono de 35.000. Entonces,
Le pregunto al cargo que está en B25 si es igual, abro comillas, a la palabra administrativo, cierro comillas. Si es administrativo, le da los 20.000, de lo contrario le va a dar 35.000 pesos. Le doy a aceptar. Esto es para las palabras. Pero ¿qué pasa si yo necesito hacer esto mismo para cada uno de estos cargos? Son 200, pongamos por ejemplo. No voy a estar escribiendo 200 veces la misma fórmula. Me posiciono en la primera fórmula, en la que creé, y tengo dos opciones. En este recuadro verde hay un puntito verde a la derecha abajo. Le puedo dar un clic sostenido y arrastrar hacia abajo, o le puedo dar sobre el mismo punto verde un doble clic y me copia toda la fórmula hacia abajo. Entonces, escribo la fórmula una vez, y al escribir esa fórmula una vez, después simplemente la replico. La voy copiando. Y de esa manera me hace la evaluación para cada uno. Vamos a ver lo último, que tiene que ver con el formato condicional. Voy a seleccionar todos estos cargos y voy a decir, pestaña inicio, voy a darle un formato condicional. Los formatos condicionales sirven para cuando yo quiero cambiar la apariencia de la celda en función del contenido. Por ejemplo, yo a estas celdas que están acá le puedo poner, en vez de letra Calibri, lo que ya hemos visto, ¿cierto? Puede ser en Arial Black, en tamaño 6, que sean de relleno amarillo, que esté alineado al centro. Yo le puedo hacer las mismas configuraciones que le hemos hecho desde el Word o en el PowerPoint. Pero también puedo hacer que estas configuraciones se hagan automáticas en función de lo que está escrito dentro de la celda. Me explico. Voy a seleccionar todas estas celdas, pestaña inicio, grupo estilos, formato condicional. Y le voy a decir, resaltar regla de celda, texto que contiene. Como son palabras, lo voy a hacer en función del texto. Si tiene la palabra administrativo, que me la detectó automáticamente, quiero que tenga, puede ser un relleno rojo claro, o amarillo, o verde. Para este caso, le voy a dar un formato personalizado, que quiero que tenga. Puedo cambiar el formato de la celda, puedo cambiar la fuente, puedo cambiarle los bordes, y el relleno, que es lo que quiero configurar. Quiero que sea de color celeste, o azul claro, para todos los que son administrativos. Listo. Con esta misma selección, formato condicional, resaltar regla de celda, texto que contiene, y le voy a decir, si es ejecutivo, quiero darle un formato personalizado, que el relleno sea de color verde claro. Esto mismo que acabo de hacer, lo puedo hacer también con los números. Selecciono el rango de números, formato condicional, resaltar regla de celda, es igual a, porque quiero que sea igual al número. Los que sean igual a 20.000, quiero que sean verde, con verde claro, con verde oscuro, el texto, para no configurarle más cosas, le doy a aceptar, con la misma selección, formato condicional, resaltar regla de celda, es igual a 35.000, y quiero que queden de color, vamos a dejarlo en relleno rojo, no, púrpura. Y de esa manera puedo configurar los formatos condicionales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si este administrativo pasa a ser ejecutivo, van a pasar varias cosas. Como es ejecutivo, le va a cambiar el bono, y va a cambiar el cargo, se le va a cambiar el bono automáticamente, y van a cambiar los colores en función de las configuraciones que le dimos. Lo mismo el ejecutivo. Si lo dejo como administrativo, ¿ya? Van a cambiar tanto el bono como los colores. Ya, esta parte,
¿Cómo salió? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Muy difícil? La repito. Ya, como dice Tania, efectivamente es un tema de práctica, ¿ya? Este es como la base para ir siguiendo el paso a paso, ¿cierto? Esto va saliendo de manera mecánica. Ahora, ¿usted tiene que aprenderse todo esto de memoria? No, ¿ya? Lo importante es que sí sepa dónde están las cosas, cosa de que al final pueda llegar a ejecutarlo. Voy a hacer un repaso entonces. ¿Ya? Vamos a hacer el repaso completo. Partimos viendo el contenido de Excel, ¿cierto? Que lo primero es identificar las columnas y las filas de cada coordenada. La coordenada, el cruce entre una columna y una fila nos da el nombre de una celda. Por ejemplo, D4, C4, B3, F7, E2, C12, ¿ya? Nos va dando diferentes rangos o diferentes coordenadas de celda según la columna y la fila. El elemento principal para trabajar en Excel o en las hojas de cálculo son con las fórmulas. ¿Cómo las podemos iniciar? Mediante el signo igual. Podemos hacer las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, para cada celda o parámetro que nosotros queramos ingresar. Para poder cambiar valores de manera rápida, ¿cierto? Que podamos generar una fórmula que yo no tenga que estar editándola cada vez que cambia un parámetro, utilizamos la referencia a la celda. Es cuando utilizamos el nombre de la celda en vez del valor bruto o absoluto que tiene dentro. Entonces, en vez de usar el 5, vamos a escribir el valor de C3. Cosa de que cuando cambie este 5, automáticamente haga el cambio en la fórmula. Tenemos las funciones matemáticas como la suma, el promedio, la nota más alta, máximo y mínimo, para determinar parámetros específicos de datos que estemos trabajando. En las funciones de texto, ¿no? Tenemos la más conocida, que es concatenar, que me sirve para unir varios elementos de texto en uno solo, en una sola celda. Tenemos la función mayus-c, que convierte una cadena de texto en mayúscula completo. Minus-c hace la operación contraria, convierte toda la cadena de texto en mayúscula a minúscula. Y tenemos la función espacios, que quita todos los espacios final de una palabra. Ya si tiene varios espacios en blanco al final, los va a eliminar todos. Finalmente, estuvimos revisando la función lógica sí, que utiliza los operadores lógicos para trabajar: mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual y distinto. Los operadores lógicos, al utilizarlos en una fórmula, nos entregan dos valores posibles: verdadero o falso. En función de esas respuestas, utilizamos la función lógica sí, fórmulas lógicas sí, ¿cierto? Para determinar si la respuesta va a ser verdadera o falsa y poder personalizar el mensaje. Nosotros podemos escribir lo que queramos en el mensaje personalizado. Y con los mismos operadores lógicos, nosotros configuramos los formatos condicionales. Para configurar los formatos condicionales, seleccionamos la o las celdas, el rango de celda, que queremos personalizar en función de su contenido. Cuando queremos trabajar con texto, lo hacemos en resaltar regla de celda, con texto que contiene, y cuando son con números, mayor, menor, entre o igual. También tenemos los formatos personalizados de fechas o de valores duplicados, ¿ya? Podemos configurar muchas cosas, como por ejemplo la escala de colores, cosa de que se vaya desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Eso sería la clase de hoy entonces. Voy a detener la grabación.